Es posible que hayas escuchado alguna vez que el latín y el griego son lenguas muertas, y sin embargo están más vivas que nunca. El ser humano tiene las mismas necesidades que hace 2 y 3 milenios y las resuelve de la misma forma, con la palabra, el logos. Para los griegos, comunicar era hacer común lo del interior. Han pasado muchos años y sin embargo ya no queremos mirar nuestros adentros. Parece que no hay mucha cabida a la cultura clásica en un mundo tan acelerado como el nuestro. Pero vamos a detenernos para mirar. El semáforo viene de semiología y llevar. El vocabulario de nuestros móviles nace del griego. Los clásicos no solo están presentes en nuestras palabras, también en nuestras ideas. La copa con la serpiente de la farmacia no es otra que la copa de Higia, diosa de la higiene. Y es que entonces ya sabían que no hay mejor antídoto que estar limpios y una pequeña dosis de veneno. Las bases de nuestra cultura están a la vista de todos, pero para poderlas ver hace falta una pieza clave: aprender a mirar. Y ese es el papel de la educación. Pues en mi instituto ha habido un poco de revolución en el sentido de las clásicas. Pues desde siempre han estado como muy infravaloradas y ya pues ha llegado un momento en el que se ha tenido que decir algo. Sara tuvo la iniciativa de escribir un manifiesto a favor de las humanidades porque nos estábamos dando cuenta de que en nuestro instituto se estaban perdiendo las humanidades y que ya nadie las elegía y se estaban menospreciando. Intentamos hacer una iniciativa para proteger las clásicas y promocionarlas. Lo que pedíamos era que se siguiera publicitando y no se ignorara ni se ocultara la oportunidad a los niños de aprender lo mismo que nosotros. Bueno, el éxito tuvo una gran repercusión, muy buena repercusión en los medios, en la gente de la cultura en general en todo el país, excepto en el centro, porque el equipo directivo, en concreto el director, se lo había tomado como algo personal y lo vio como algo dañino para el centro, de alguna manera, y no sentó bien. Además de decirnos que no rotundamente, empezaron a repetirnos todos los tópicos con los que ya nos estábamos encontrando, de, bueno, eso ya lo estudias como hobby, eso no sirve para nada, y fue encontrarse en una pared, vamos. Ahora quizá estamos en un momento en que prima sobre todo lo útil. Pero claro, lo útil es muy perecedero. Justamente lo que necesitamos es algo que sea inútil y que nos dé placer y gusto. La poesía, la filosofía o la ciencia en general. La ciencia en general no es útil. Una de las equivocaciones garrafales desde algunas perspectivas de los poderes políticos que organizan nuestra educación es una obsesión en parte, por hacer cosas útiles, por dar como conocimientos útiles que sirvan, no sabe uno concretamente para qué. El dilema que plantea el profesor Emilio Lledó es bastante complejo. La función del sistema educativo es garantizar la formación de los ciudadanos. Pero claro, ¿cómo se elige qué conocimientos necesitamos y cuáles no? A todos nos parece bastante normal que en el instituto se impartan matemáticas avanzadas. Y sin embargo, realmente en el día a día solo se utilizan 4 operaciones simples. ¿Qué pasa con las humanidades? ¿Acaso no sería importante conocer nuestra cultura? ¿Los científicos no necesitan entender la sociedad en la que vivimos? La presencia de la cultura, no solo de la cultura clásica, sino de las lenguas clásicas en las ciencias y en la medicina es
un 100%. Es fundamental que todo estudiante de bachillerato, antes de decidir su futura profesión, ya sea de ciencias o de humanidades, tiene que tener un conocimiento amplio de raíces griegas y latinas, porque esa es la base de su futura profesión, de la terminología de su futura profesión. Me hubiese venido muy bien haber aprendido alguna lengua clásica para entender mucho mejor algunos conceptos médicos o en relación con la sanidad. No tiene sentido la división entre letras y ciencias, puesto que todo forma una unidad, tanto en la formación como en el conocimiento de la persona y en la integridad de formación de la persona para toda su vida. El gobierno dicta una ley general y en el desarrollo de esa ley los responsables de diferentes asignaturas evalúan los criterios por los que se rige la carrera curricular del alumno. Para asegurarse de que las asignaturas se llevan a cabo correctamente, existe la figura del inspector. La educación en sí misma es un problema. Yo creo que, en mi opinión, nuestro país necesita un pacto por la educación. La educación no puede estar sujeta a 8 o 9 leyes orgánicas de educación diferentes que hemos tenido a lo largo de 30 años. Necesitamos una estabilidad que le dé solidez al sistema educativo, un sistema educativo que tenga una alta permanencia y larga continuidad. Y eso redundaría finalmente en la formación de nuestros ciudadanos, la formación de nuestros alumnos. Ahora es el gobierno, y son los gobiernos de las comunidades los que, a la luz del trabajo que hemos desarrollado entre todos y desde ópticas tan distintas, tiene que dar el paso para preservar totalmente el griego, el latín y la cultura clásica en los institutos, y hacerlo también después en la universidad. ¿Qué verbo es? ¿Qué persona? Yo tengo la suerte de que en los últimos años he tenido grupos pues, como este, que es numeroso para otros centros, ¿no? La asignatura de griego efectivamente tiene una situación muy complicada en bachillerato. No se ha considerado ni siquiera obligatoria en el itinerario de humanidades, lo cual pues la ha dejado en una situación de relativa precariedad. En cualquier caso, esto hace que su situación sea precaria en el propio sistema, en la propia configuración del plan de estudios. Más aún teniendo en cuenta que las distintas comunidades autónomas, distintos incluso institutos, pues deciden cuál es el número mínimo de estudiantes que pueden cursar una materia. Y naturalmente conseguir un número suficiente para una materia opcional de uno solo de los itinerarios como es humanidades a veces es muy difícil. El latín de cuarto permite un aprendizaje activo, participativo, donde los alumnos interactúan con el profesor, está basado fundamentalmente en la oralidad, es decir, es una herramienta que se estudia como una lengua más y con el propio método y los propios recursos de una lengua moderna, de una lengua activa. Yo soy de los que piensa que la supervivencia de nuestras materias, en gran parte, las materias de la enseñanza del latín y el griego, en gran parte va a estar condicionada por el uso de metodologías nuevas. No necesariamente solo por el uso de las TIC, porque las TIC por sí son una herramienta, sino el empleo de metodología, sobre todo la metodología activa. Sí, bueno, realmente los alumnos se sienten mucho más implicados cuando están participando activamente de la clase, cuando están practicando una lengua a todos sus niveles, están escuchando, están hablando, están escribiendo en esa lengua que están aprendiendo y no se contempla como un puro objeto de museo. Antiguamente solo dábamos traducción, fonética, morfología, sintaxis, literatura, pero el teatro fue el medio de acercarnos como labor didáctica. Yo, más que teatrero, en términos vulgares, me considero un profesor que encontró en el teatro, insisto, el medio didáctico para acercar al mundo grecolatino, a través de la comedia, a través de la tragedia, especialmente a través de los textos. En realidad el castellano no es más que el latín del siglo XXI, es una evolución
con todo naturalmente las influencias modernas, pero no es más que el latín del siglo XXI. La Sociedad de Estudios Latinos, que tengo el honor de presidir, presentó en el 2018, aunque no se votaría hasta el 27 de febrero del 2019, una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados de España. Y logramos que por unanimidad se aprobara que el Gobierno de España pidiera a la UNESCO que declare el griego, el latín y la cultura clásica patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se acordó igualmente que el Gobierno de España se pusiera en contacto con otros países para que al internacionalizarse esa propuesta fuera mucho más fácil el que esto se logre dentro de la UNESCO. A la iniciativa española se está sumando Portugal, se está sumando Grecia y Chipre, se está sumando Ecuador y México, por ejemplo. Aquí en el Congreso de los Diputados se aprobó una proposición no de ley para que el latín y el griego fueran declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Gobierno de España, esté quien esté en el Gobierno, tiene que asumir eso como propio y tiene que tomar todas las medidas necesarias para que en la UNESCO, que es quien concede las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, el latín y el griego tengan esta declaración. Sí, importante es la proposición no de ley para pedir a la UNESCO que declare el griego, el latín y la cultura clásica. No menos importante es la proposición no de ley, que en este caso conseguimos una serie de sociedades a nivel nacional. Fue en el Parlamento andaluz. Y allí, en el mes de junio, el 16 de junio, se logró que el Parlamento aprobara que se impulsen los estudios del latín y de la cultura clásica en la ESO, que se impulsen los estudios del latín y del griego en el bachillerato, que se ayude a internacionalizar la propuesta de la UNESCO y que también se aproveche ni más ni menos que el 5º centenario de la muerte de Nebrija para que la figura de Nebrija se utilice como el mejor embajador posible para defender esos estudios a nivel mundial. Aquí en este Parlamento de Andalucía hemos defendido que las materias como el latín, el griego, la cultura clásica impregnen el currículum tanto de la ESO como del bachillerato. Además, siendo conocedores del esfuerzo que han hecho las asociaciones para defender esas humanidades, hemos pedido al Gobierno, también de la Junta, que apoye la internacionalización para que al final el latín sea patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y por último, ¿qué decir de una zona como Andalucía, tan romanizada, la más romanizada de toda España? Por esa razón hemos pedido también que, aprovechando la celebración del 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, se ponga en valor la figura que fue la máxima representante del latín y por tanto de su hija, del español, aquí en nuestra tierra. Igual que Elio Antonio fue pionero en el Renacimiento a través del humanismo, aprendiendo latín y griego, nuestros niños de hoy y nuestras niñas pueden aprender mirando al pasado. Es muy bonito que el futuro se aprenda haciendo una lectura del pasado, y Elio Antonio y el humanismo y el Renacimiento nos pueden transmitir esa sensación. Entendemos para nosotros una necesidad es poner en valor la cultura clásica, ¿no? Ya que es nuestro pasado, es nuestra historia, y dan fe de ello todos estos restos arqueológicos que desde este ayuntamiento se pusieron en valor. No solo desde el punto de vista, digamos que más impactante por habitual, que es la excavación arqueológica, queda muchísimo por descubrir,
pero no solamente es ese campo fáctico de debajo de la tierra, del suelo que piso, es que los textos clásicos, que son una aventura maravillosa, los históricos, los epigráficos, los de moneda, o sea, los numismáticos, la antigüedad es una inmensidad que conocemos de manera corta y fragmentaria, de manera que todo lo que se haga por incentivar esos estudios será mejor para el hombre, para lo que se llaman las ciencias del espíritu, que tan necesarias son para el día a día. Mantener el latín supone mantener nuestra lengua, el lenguaje en el mejor sentido, el lenguaje excelente, diría yo, y si no excelente, por lo menos digno. Tenemos muchas veces, yo creo que de forma errónea, pensar que el latín y el griego es algo que debe estudiarse pues, para las carreras que sean de humanidades, y yo creo que, sin embargo, forman parte de una cultura humanística que yo creo que todos los ciudadanos deberíamos tener. Confío y tengo un poco de esperanza en que los políticos se den cuenta de lo que es realmente la educación. La tradición de la filosofía griega no era una tradición de sabios, de iluminados, de gurús, en el que el conocimiento fuera de arriba abajo, de una manera vertical y descendente y como una iluminación cerrada. Era una tradición horizontal, era una tradición igualitaria, una tradición que podríamos decir democrática, en la que entre iguales, entre compañeros, se aspiraba a una búsqueda conjunta de la verdad. Concepto, por otra parte, griego, ¿no? Y paideia, en griego, quería decir no solo llevar a los niños a que le enseñen, sino era el paidokogos, ¿no? El que lleva al niño, sino la palabra paideia quiere decir también cultura. La cultura clásica, el mundo clásico está presente en todo, es decir, en cuanto uno pone un pie en la calle se encuentra el mundo clásico por todas partes. El latín y la cultura clásica son las raíces de Europa. Es decir, no se comprendería Europa sin esa base que es el latín. Son, desde luego, la cuna del conocimiento, la cuna del pensar. Esos contenidos siguen latiendo en la deberían de seguir latiendo en la cultura contemporánea porque están hechos de sabiduría, de experiencia, una empiría, ¿no? que sigue viva en nosotros y con la que nos enfrentamos continuamente. Tan presente que en muchísimos autores, poetas, narradores, autores de teatro, el mundo clásico se puede rastrear de manera absolutamente significativa. Si el mundo clásico no está en su mejor momento, pero tampoco está en el peor de los mundos. Es decir, siempre hay un vaivén, y en este vaivén hay veces que el mundo clásico está más en baja, otras veces está más en alza, pero siempre resucita porque el mundo clásico es imperecedero. El valor de trabajar la cultura clásica no es una apuesta por el pasado, sino todo lo contrario, lo es por el presente y el futuro. Para llegar a cualquier punto tenemos que conocer desde dónde partimos, y aunque parezca que cada vez hacemos menos caso a nuestras raíces, siempre han estado con nosotros.